Muy buenas chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os contaré todos los detalles sobre el nuevo show permanente del Cirque du Soleil que se estrenará este año en China, así que comencemos. La historia de este proyecto comienza en 2015 cuando se anunciaron los planes del Cirque para crear un espectáculo fijo en China, concretamente en Xintiandi, Hangzhou. La construcción del teatro estaba programada para el 2016 y su inauguración en el 2018. Como curiosidad, el teatro se construyó en un antiguo almacén ferroviario que pertenece a Fosun, que posee el 20% del Cirque. Ese año se comenzó a diseñar el proyecto y uno de los detalles que se dieron a conocer era que los espectadores tendrán una introducción al show en una sala con proyecciones. Además, como gran novedad, los espectadores podrán sentarse en 2 gradas, con forma de isla, que girarán durante el show, representando el yin y el yang. Ya en 2016, Daniel Lamarre, CEO del Cirque, volvió a China para dar más detalles y dijo que el show, que estaba siendo creado con la participación de Hangzhou Xintiandi Group, tendrá elementos y artistas de Oriente y Occidente. El show, que en ese momento se estaba construyendo, había retrasado su inauguración hasta noviembre del 2018. A lo largo de los últimos años se han ido desvelando detalles como que habrá 50 artistas, entre ellos un cantante que interprete el papel de rey o una actora para el papel de emperatriz. Finalmente, el 23 de octubre de 2018, se anunció el show llamado X, The Land of Fantasy, en español, La Tierra de la Fantasía, dirigido por Hugo Bellanger, y que se estrenará el 10 de agosto de 2019. La historia que cuenta el espectáculo está guiada por un sabio anciano llamado The Watcher, el vigilante, y trata sobre un héroe y una heroína que nacen en reinos opuestos, ambos destrozados, llamados Petra, un mundo subterráneo situado en Occidente, y Aria, un palacio aéreo en Oriente, y que deberán enfrentarse a fuerzas malignas para devolver la normalidad. El teatro se llama Sound Theatre y tiene capacidad para 1500 espectadores, que podrán ver el espectáculo desde 2 perspectivas diferentes, dependiendo en qué grado se siente. A medida que se desarrolla la historia, la audiencia rotará, hasta que finalmente se centrará en el escenario principal. Como dato, el escenario tiene 100 metros de ancho y las gradas pueden rotar 360 grados. Además, habrá tecnología audiovisual con estructuras en 3D, proyecciones de esculturas luminosas y trampillas. China no es un lugar nuevo para el Cirque, ya que desde 2008 y hasta 2012 hubo en Macao un espectáculo permanente llamado Saya, pero que no tuvo mucho éxito. Estos son todos los detalles que conocemos acerca de este nuevo show. Puedes apoyar el vídeo dejando un like o compartiendo con tus amigos. Si te gusta el Cirque du Soleil, suscríbete a este canal. Adiós.